Hola, mi nombre es Celeste Rojas y este es el proceso de mi proyecto inspirada en el movimiento Art Nouveau. Mi proyecto se llama Flor Inexacta porque quise representar la idea de una belleza imperfecta, orgánica y libre, justo como las formas de este movimiento. Primero comencé investigando a fondo qué era el Art Nouveau y de dónde venía. Aprendí que fue un movimiento artístico que surgió entre 1890 y 1910 en Europa, como una reacción contra los estilos tradicionales. Lo que más me llamó la atención fue cómo buscaron llevar el arte a todos los aspectos de la vida diaria. No se trataba solo de pintar o esculpir, sino de transformar lo cotidiano. Edificios, muebles, ropa, carteles, todo tenía una intención estética. Sus formas eran curvas, fluidas, inspiradas en la naturaleza como flores, hojas y ramas, y todo estaba lleno de movimiento, como si el arte respirara. Esa idea de integrar arte en lo funcional me pareció muy poderoso. Después de entender la esencia del movimiento, comencé a recopilar imágenes, colores y formas que representaban ese estilo. Tomé inspiración en la mayoría, muchos elementos eran florales, líneas suaves y curvas con mucho movimiento. Lo que más me llamó la atención de este movimiento fueron las libélulas y los vitrales, y por eso los elegí como base para construir el diseño. Me enfoqué en lo que transmiten visualmente, las formas orgánicas, el movimiento y cómo interactúa con la luz. La libélula me inspiró por la estructura de sus alas, que son delicadas pero complejas, con líneas finas que crean una sensación de ligereza y movimiento. Es un insecto muy presente en el movimiento porque representa lo natural, lo elegante y lo etéreo. Los vitrales también me impactaron por sus formas tan orgánicas y cómo dejan pasar la luz, y me inspiraron para pensar en qué quería que el vestido tuviera esa cualidad de dejar la luz, elegancia y fluidez, generando sombras y reflejos de sutileza. En el mapa conceptual enfoqué mis ideas en formas muy fluidas, inspiradas directamente en las alas de la libélula y en las formas orgánicas tan características del movimiento. Desde el inicio tuve claro que quería transmitir elegancia en el proyecto, y para lograrlo pensé en experimentar con diferentes acabados que generaban brillo, haciendo referencia a los vitrales, pero sin caer en lo obvio ni sobrecargar visualmente el diseño. También consideré la importancia de incluir un acabado en otro material que aportara fuerza visual y contraste, y elegí un tono dorado por ser un color icónico del movimiento y por la presencia que tiene sin perder la delicadeza. Para la paleta de colores quise mantener una línea sobria y elegante sin alejarme del concepto general. Los tonos azules funcionaron muy bien para equilibrar lo visual con lo emocional, aportando profundidad sin romper la armonía con el resto del diseño. Después de desarrollar el concepto, comencé con los figurines para explorar diferentes posibilidades de diseño y poder definir la propuesta final. Trabajé en 3 etapas: derivadas, cruzadas y finales. Primero hice los figurines derivados, donde tomé elementos visuales directamente del movimiento que había elegido, como las formas orgánicas y las estructuras inspiradas en la libélula y los vitrales, y los apliqué de forma literal al cuerpo del figurín. Después pasé a los figurines cruzados, que consistían en fusionar 2 elementos a la vez para generar propuestas más interesantes y con mayor profundidad conceptual. Fue en esta parte donde pude experimentar más con combinaciones y proporciones. Finalmente desarrollé los figurines finales, donde seleccioné las ideas que sentía más sólidas y visualmente atractivas. Elegí el diseño con el que más conecté, no solo cómo se veía, sino también por lo que transmitía. A partir de ahí comencé a construirlo físicamente y desarrollé el prototipo. Para comenzar el prototipo trabajé a partir del patrón base de blusa y falda, al cual fui transformando progresivamente de acuerdo con el diseño que había seleccionado. Una vez que corté las piezas en la tela destinada al prototipo y encontré ensamblarlas, me di cuenta que el resultado no era exactamente lo que había imaginado. A partir de ahí decidí montarlo en un gabarín y comencé a hacerle ajustes directamente utilizando papel craft, lo que me permitió visualizar y corregir mejor las proporciones y la forma en general. Ese proceso me ayudó bastante a entender cómo
debía evolucionar el diseño para lograr el efecto que buscaba. Una vez terminado el prototipo, noté que la parte inferior necesitaba mayor estructura y presencia, por lo que en el acompañamiento de la profesora analizamos diferentes opciones para aportarle más fuerza visual y formal. Finalmente decidí modificar la parte inferior del diseño e incorporé unas cuchillas que no solo resolvieron el problema de estructura, sino que también reforzaron la identidad del diseño y le dieron un acabado mucho más sólido y coherente con el concepto. Después de trabajar con el prototipo, pasé a experimentar con los acabados, una de las etapas que más disfruté. Probé múltiples técnicas y materiales con el objetivo de encontrar un efecto que transmitiera elegancia y delicadeza. Realicé pruebas con pintura, cloro y distintos tipos de armonías en tonos azules y blancos, buscando lograr matices sutiles y sofisticados. También utilicé pinturas doradas y aplicadas con diferentes medios, pinturas para tela, madera e incluso spray. En este proceso también incorporé encaje, el cual utilicé para crear texturas y formas sobre moldes. Fue una etapa de mucha exploración donde incluso llegué a usar tinta de impresora, todo con la intención de encontrar el acabado perfecto. Aunque probé muchas combinaciones, ninguna logró generar ese acabado exacto que andaba buscando. Entonces opté por un acabado embordado con aplicaciones delicadas, lo que finalmente logró transmitir la estética que quería para el diseño, elegante, ligero y con mucha intención. Comencé la construcción completa de la pieza final. La parte más laboriosa fue el bordado manual, donde utilicé más de 150 abalorios, cada una colocada cuidadosamente. Fue un proceso minucioso que me tomó bastante tiempo, pero también fue uno de los más significativos, ya que ahí pude plasmar todo el detalle y dedicación que el proyecto requería. Además del vestido, también debía desarrollar una pieza complementaria que reforzar el concepto del proyecto. Para ello comencé a explorar diferentes formas de integrar esta pieza al cuerpo, considerando distintas zonas como la cabeza, el torso, los brazos o las manos. Esta etapa fue clave, ya que se trataba de un elemento fundamental para darle fuerza visual y concepto al diseño. Empecé a experimentar con diferentes materiales como metales delgados, tipos de silicón y arcilla. Primero trabajé el metal cortándolo cuidadosamente para darle forma a la base de la estructura. Luego fui uniendo partes donde debía concentrarse más la forma para que la pieza tuviera un equilibrio y más presencia. En la primera prueba intenté moldear con arcilla, pero durante el proceso la pieza se fracturó y no logró resistir. Por eso tuve que replantearla desde cero. Finalmente opté por trabajar con un tipo de silicón específico que me permitió moldear con mayor flexibilidad y obtener un mejor resultado. Para el acabado apliqué un spray dorado que no solo unificó la estructura, sino que también reforzó el carácter estético de la pieza, conectándola con el resto del proyecto. Y ese sería todo el proceso de mi proyecto. A continuación les muestro las fotos finales. Como elemento final decidí incorporar un velo, el cual representa la feminidad dentro del concepto. Este detalle no solo aporta movimiento y ligereza a la pieza, sino que también funciona como una simbología personal, un gesto hacia el poder de la mujer, que fue tan representado en la época de Art Nouveau. El velo entonces no es solo un recurso estético, sino también un símbolo que conecta directamente con el espíritu del movimiento y su visión de la belleza. Y con esto concluye mi proceso. A continuación podrán ver las imágenes del resultado final, una mini editorial y las fotografías oficiales del proyecto.